Buenas tardes, compañeros y profesor. El tema de hoy se titula Aplicación de los diferentes tipos de circuitos y unidades. El equipo está conformado por Noelia Guerrero, Tomás Reyes, Edgar Texcucano, Paola Torres y yo, Eduardo Hernández. En primera instancia tenemos lo que son los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Por ejemplo, energía calorífica como una estufa, energía lumínica como una bombilla o energía mecánica como un motor. Los elementos principales de un circuito eléctrico son el generador, que esto es la parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos. Tenemos el conductor, que es el hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador. La resistencia eléctrica, que son los elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Y por último tenemos el interruptor, que es el elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor está abierto, no circulan los electrones, y si está cerrado, permite su paso. Dentro de este tema encontramos lo que es la ley de Ohm. Esta fue impulsada en 1827 por el matemático y físico alemán Georg Simon Ohm. Esta es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica que se utiliza para determinar la relación que existe entre la diferencia de potencial, la intensidad de corriente y la resistencia. La ley de Ohm nos dice: en un circuito eléctrico, la intensidad de la corriente que lo recorre es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que se presenta. Y aquí podemos ver las fórmulas para calcular el voltaje, la corriente y la resistencia. Para calcular el voltaje tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia. Para calcular la corriente se divide voltaje entre resistencia, y para calcular la resistencia se divide voltaje entre corriente. Y a su vez podemos ver sus unidades de medida. En este caso, para el voltaje son los voltios, para la corriente son los amperios y para la resistencia son los ohms. Y por último tenemos la simbología utilizada para los circuitos eléctricos, entre los cuales tenemos que tener siempre en cuenta el cable conductor, el interruptor, la pila o la batería y por último la resistencia. Bien, yo soy Tomás Reyes Ramírez y a partir de esta diapositiva les estaré presentando lo que son los circuitos electrónicos analógicos. Estos normalmente pues vienen siendo populares y pues dentro de la enseñanza en la electrónica suelen ser los primeros que se nos enseñan, ya que pues son en gran parte el fundamento principal de lo que viene siendo más adelante la electrónica digital. La terminología del circuito electrónico analógico refiere más que nada a circuitos en los cuales hay variaciones de voltaje o de corriente. Recurrentemente es más el primero, que viene siendo el voltaje, el que varía muchas veces y adquiere demasiados valores en un cierto intervalo de tiempo. La verdad es que estos valores no siempre van a mantenerse en un tiempo estable. Cada valor puede variar dependiendo tanto de los componentes que tenga, así pues también como las condiciones en las cuales se desempeña este mismo. Y pues como les decía, la señal puede adoptar varios valores sin incluso avisar antes. No haber aviso en algunos casos de que no, pues en algún momento va a cambiar la señal de esta forma o de este tipo, a menos que nosotros tengamos controlado el tiempo, y esto será más que nada en cuanto a los componentes, como por ejemplo pueden ser las resistencias y los capacitores en circuitos contadores, que normalmente se pueden armar con un 555 y con resistencias y capacitores. Existen dos tipos de estos que vienen siendo el monoestable y el astable. Con la explicación anterior ya nos podremos haber dado cuenta de cuáles son algunos de los componentes que tienen una gran importancia dentro de este tipo de circuitos. Sin embargo, pues existen muchos más que también intervienen en este tipo de circuitos, y pues algunos de ellos pues vienen siendo las resistencias, que abarcan tanto resistencias fijas como potenciómetros, como varistores, como termistores, como sensores resistivos. También tenemos los capacitores, las bobinas o inductores, como también se les llama, los diodos y transistores, que bueno, se vienen siendo parte de los semiconductores,
y también circuitos integrados analógicos, que estos desde luego son pequeñas pastillas de silicio en las cuales se encierran dentro pues un circuito que funciona de manera analógica, configurado desde luego para funcionar de una cierta forma. Es posible poder identificar algunos ejemplos de circuitos analógicos y esto nos va a ser fácil observando la función que hacen. Por ejemplo, hay algunos que pueden servir para interrumpir o incluso conmutar la señal. Esto se puede hacer desde con un interruptor hasta con una serie de transistores. También tenemos los circuitos que pueden amplificar señales. Estas mismas pueden ser amplificables y pueden ser utilizables tanto para proyectos electrónicos comunes, incluso hasta para salidas de audio, que desde luego requieren precisamente de amplificación para pues desde luego emitir la señal que pueda oírse a través de los parlantes. También los tenemos como los contadores, como el que está aquí en pantalla. Este es un circuito armado con un 555 y con un contador Johnson que viene siendo un CD4017. Este mismo pues también funciona de manera analógica y el 555, como ya lo dije en algún momento, manda pulsos, los cuales estarán variando en tiempo dependiendo de las resistencias y capacitores que se administren. Y así también podemos irnos a identificar varios de los tipos de circuitos analógicos. La cuestión es, desde luego, inspeccionar la función que hacen y pues también el propósito de la misma. Y bueno, una de las grandes desventajas acerca de este tipo de circuitos viene siendo precisamente los estados de energía que va adquiriendo. Además de que son muchísimos, puede llegar a haber el caso en el que haya cientos de ellos dentro de un pequeño intervalo de tiempo. Es demasiado tanto tedioso como difícil estar controlándolos de forma en la que nosotros tengamos pues un registro y además podamos pues, efectuar un uso acerca de esto. Entonces pues esta es una de las principales razones por las cuales los circuitos digitales han pasado a desplazar a muchas de las aplicaciones de los circuitos analógicos, precisamente por ese tipo de casos. Sin embargo, esto no quiere decir que los circuitos analógicos ya no se estén utilizando. Al menos en la industria existen cosas que sí necesitan primero de un procesamiento analógico para después pasar a la etapa digital. Un ejemplo de ello vienen siendo precisamente los sensores, al menos sensores resistivos, capacitivos e inductivos, los cuales mandan señales analógicas y estas mismas se reprocesan en un PLC, que viene siendo precisamente pues, un circuito digital compuesto, para después reinterpretarlas de forma digital y pues que se nos muestre, por ejemplo, parámetros como temperatura, presión, fuerza, así este tipo de cosas para nosotros también tener control acerca de estas mismas. Por lo cual, pues les digo, los circuitos analógicos tienen una gran importancia dentro de la industria, por lo cual pues todavía pues yo pienso no se ha visto manera de poder sustituirlos en sus totalidades. Buenas tardes compañeros y profesor, mi nombre es Edgar Adolfo Texcocano Vergara y hoy me complace presentarles el subtema de circuitos digitales. Vivir en una época digital es un punto alto en la cúspide de la tecnología, pero quizás en 100 años recordemos a lo digital no como el punto final de la tecnología de la información, sino como su gran punto de inicio. Derek Mauler. Para iniciar hablando sobre circuitos digitales debemos definir qué es un dígito. Pues bien, un dígito se puede comprender como un signo que representa un número y ocupa una única posición en un sistema de numeración. Para ello, los circuitos digitales comprenden solo dos valores de señales, unos y ceros. Entonces es importante saber cómo funciona un sistema binario. Un sistema binario es aquel representado por números comprendidos entre unos y ceros. Es así como un circuito electrónico digital solo comprende valores binarios, valores donde el voltaje cambia de estado constantemente. Entonces, ¿cómo se define un circuito digital? El circuito digital estará comprendido por entradas y salidas de señal voltaica, en representación de los números binarios donde el voltaje significa 1 binario y su ausencia es 0. Pues bien, si podemos decir que la definición formal puede comprenderse como un circuito que maneja información en forma binaria, también podemos comprender el número 1 como un high,
en definición inglesa como valor alto, y low como valor bajo, en los valores de voltaje que actúan en serie. Pues bien, es momento de hablar de la codificación. Los circuitos digitales tienen la capacidad de codificar los números binarios recibidos y comprenderse en un lenguaje decimal, hexadecimal o alfanumérico. Esto nos quiere dar a entender que todas aquellas señales que se reciban digitalmente se pueden ordenar de tal manera que nosotros comprendamos e interactuemos con ellos a partir de números y caracteres. Dicho de otra manera, se puede estudiar a partir del álgebra booleana, el cual nos permite entender dichos caracteres de una manera más lógica y ordenada. Entonces, ¿dónde podemos encontrar dichos circuitos digitales? Hoy en día, la mayor parte de herramientas y aparatos electrónicos contienen consigo un circuito digital. Háblese de una televisión que emite su programación a partir de señales digitales, una cámara fotográfica que almacena datos binarios en cada píxel de imagen, un flash drive, pendrive o mejor conocido USB que almacena sus datos en un circuito digital y que tiene consigo un arreglo de transistores que permite guardar microreservas de energía para no perder su información. Audífonos. En esta categoría solo algunos contienen drives que permiten codificar las señales binarias. Los típicos relojes Casio que en su momento fueron una sensación. Háblese de los relojes digital de 1974, reloj que permitía tener una mini computadora de números binarios que operaba en un circuito digital hacia pequeños displays. Y por último, pero no menos importante, la computadora digital. Háblese en general de la revolución de microcontroladores PC Master Race Pro, que a partir de circuitos digitales lograron revolucionar el mundo que vivimos. Véase los smartphones en su categoría, por ser un microcontrolador programable personal y móvil, así como todos los ordenadores personales y digitales. Ya por último, puedo hablar sobre su importancia. Los circuitos digitales son aplicables en todo tipo de nuevas tecnologías, herramientas de investigación como su uso cotidiano, y su eficiencia y eficacia sobre los circuitos analógicos. Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Paula Guadalupe Torres García y en este caso les voy a explicar los tipos de circuitos eléctricos o electrónicos. Sabemos que existen distintos tipos de circuitos eléctricos. Estos van a depender del cómo se conectan los receptores, así como también dependen del tipo de corriente que utilizan, ya sean corriente continua o corriente alterna. Para comenzar tenemos el circuito de un receptor. Estos, pues como bien su nombre lo dice, son los que solo se conectan a un receptor. Algunas características son que este receptor quedará conectado a la misma tensión que el generador. Por el receptor circulará una intensidad de corriente igual a la del circuito total y la única resistencia del circuito será la del receptor. Otro tipo es el circuito en serie. En este caso, los receptores se conectan uno a continuación del otro, el final del primero con el principio del segundo y así sucesivamente. Algunas características de estos es que la intensidad que atraviesa todos los receptores es la misma y es igual a la total del circuito. La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los receptores conectados en serie, y la tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los receptores conectados en serie. Podemos conectar 2 o 3 receptores, los que nosotros queramos, en serie, pero debemos tomar en cuenta que si desconectamos algún receptor, todos los demás receptores dejarán de funcionar con él, pues debido a que no pasará la corriente. Tenemos también los circuitos en paralelo. Estos son en el que los receptores se conectan unidas todas las entradas de los receptores por un lado y por el otro lado todas las salidas. Algunas de las características de estos circuitos es que las tensiones de todos los receptores son iguales a la tensión total del circuito. La suma de cada intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad total del circuito. Y tenemos en cuenta que todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la misma tensión que tenga el generador. En este caso, si llegamos a quitar algún receptor, los otros seguirán funcionando. Los circuitos mixtos son aquellos circuitos eléctricos que combinan circuitos de serie y circuitos en paralelo. Lógicamente, estos circuitos tendrán más de 2 receptores, ya que si tuvieran 2, serían un circuito en serie o un circuito en paralelo. Otro de estos tipos de circuitos son los circuitos eléctricos en corriente alterna. Estos circuitos se calculan y se analizan de diferente manera a con los de corriente continua, aunque seguimos teniendo las conexiones de receptores en serie, paralelos o mixtos igualmente.
En corriente alterna trifásica, al ser como mínimo 3 conductores, en lugar de 2 conductores como en monofásicas o corriente continua, los tipos de circuitos o conexiones pueden ampliarse. En estos casos, además de serie, paralelo y mixtos, las conexiones o circuitos en estrella, en triángulo, en zigzag y en V. Por último tenemos las conmutadas. Estas son circuitos eléctricos cuya misión es poder encender una o varias lámparas, pero desde 2 o más puntos diferentes. Estos circuitos llevan conmutadores que por fuera son igual que los interruptores, pero por dentro tienen 3 botones, que son contactos, en lugar de 2 que tendría un interruptor normal. Un ejemplo de este podría ser en los pasillos largos, que podemos encender alguna lámpara desde 2 sitios diferentes o más. Hola compañeros, yo soy Noelia Guerrero Sánchez y les voy a presentar los tipos de unidades para circuitos. El vatio es probablemente la unidad que más nos suena dentro del sector eléctrico. Se utiliza para medir la potencia, es decir, la energía suministrada en un periodo de tiempo determinado. Es importante conocer este concepto porque a partir de él podremos saber qué potencia tenemos instalada en nuestra vivienda o la potencia de nuestros dispositivos electrónicos. El voltio mide el potencial eléctrico, así como la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica, es decir, los voltios miden el potencial de energía que una determinada instalación puede suministrarte. El amperio se utiliza para medir la intensidad de la corriente eléctrica, así, el amperio mide la cantidad de electrones que pasan por un sistema conductor durante un tiempo determinado. Para resumir, voltios por amperios es igual a vatios. Kilovatio. El kilovatio es una herramienta de medida utilizada para medir energía que se produce o se consume. Un kilovatio son 1000 vatios. Voltamperios reactivos. El voltamperio reactivo mide la energía reactiva que genera algunos dispositivos en nuestra instalación y que no aporta ningún trabajo útil como la energía activa. Coulomb. Antes hemos hablado del amperio, que mide la cantidad de electrones. Pues bien, como esta cantidad de electrones suele ser muy grande, estos se miden en coulombs. Por tanto, un coulomb es la cantidad de electrones transportada en un segundo por una corriente. Luego tenemos los henrys, que son una unidad de inductancia, los ohm, que son una unidad de resistencia, los faradios, que son la unidad de capacitancia, los watts, que son una unidad de potencia eléctrica, los 100, que son los recíprocos de la resistencia, o sea, una unidad de conductancia, y por último los hertz, que son una unidad de frecuencia. Conclusión, podemos concluir que los circuitos electrónicos son indispensables, más en la carrera que cursamos, ya que constantemente estamos interactuando con sistemas automatizados, programación, unidades de control, construcción y diseños de circuitos electrónicos. Sin más que decir, el equipo les agradece.